Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en El terrateniente húngaro. Todo comenzó con la visita a nuestra oficina de una persona muy importante, estrechamente vinculada con la familia imperial de Austria, cuyo nombre no estoy autorizado a mencionar, pero a quien, con su permiso, me referiré como el archiduque. Había venido a consultar al abogado Milagro sobre un asunto muy delicado que requeriría gran tacto y discreción, y lo había hecho por recomendación de Sir Henry de Montgomery, quien en un tiempo fue agregado militar británico en la corte de Viena. Antes de entrar en la parte principal de su historia, nuestro exaltado cliente lanzó una rápida mirada a su alrededor. Sus ojos, pude ver, se posaron por un segundo en la pesada cortina detrás de la que yo estaba instalado. «Estamos a solas, por supuesto, señor Mulligan». «¿Por supuesto?», respondió sin ruborizarse mi jefe. La conversación, debo decir, se llevó a cabo en alemán, idioma con el que estoy familiarizado, aunque no lo hablo fluidamente. Mi jefe, debo decir, lo habla como un nativo. De hecho, sus habilidades lingüísticas son nada menos que maravillosas. No solo habla francés, alemán e italiano tan fácilmente como el inglés, sino que en el transcurso de sus viajes por el mundo ha adquirido conocimientos básicos de media docena de idiomas más o menos exóticos. Sé, por ejemplo, que tiene un buen dominio del japonés, que habla tanto español como ruso, y una vez lo oí mantener una animada conversación con un húngaro. «Debo comentar diciéndole, señor Mulligan», continuó el archiduque después de un rato, «que antes de la guerra tenía a mi servicio una familia de húngaros muy respetados y dedicados llamados Verley. Había un hombre mayor que era mi principal guardabosques, su sobrino, a quien había adoptado y que era mi criado personal, y su hija, que era muy hermosa y modesta y encantadora en extremo. Tanto es así que yo, siendo joven, me enamoré perdidamente de ella. Si no hubiera estado limitado por tradiciones familiares que no podía sobrepasar, la habría tomado por esposa con gusto. Pero esto no podía hacerlo sin el consentimiento de mi primo, que era el jefe de nuestra familia y un verdadero autócrata severo. Sin su consentimiento me habría visto obligado a renunciar a mis títulos y dignidades y a una gran parte de mis propiedades. Katinka, así se llamaba, señor, era, por otro lado, demasiado orgullosa para aceptar en mi casa cualquier otra posición que no fuera la de esposa legítima. Bien, señor, no podía pelearme con mi familia entonces. Era durante las primeras etapas de la guerra, y Katinka no quiso bajarse de su orgullo. Supongo que podría argumentar que no hubo mucho amor de ninguna de las partes, pero eso es como sea. En todo caso, sentía que ya no podía mantener a la familia Barley en mi servicio, ni ellos habrían querido quedarse, pero aún tenía gran estima por ellos y profundo cariño por Katinka. Con la intención de compensarlos colectivamente por los problemas causados por nuestro desafortunado romance, y también con la intención de proveer a Katinka con una dote generosa en los años venideros, le regalé al viejo Verley una pequeña propiedad que poseía en el sur de Hungría. Para un húngaro de cualquier clase, desde la más alta hasta la más baja, la propiedad de tierras es la última azul de la ambición. Los Barley, por lo tanto, dejaron mi servicio relativamente felices y completamente satisfechos. El archiduque hizo una pausa y me alegré de tomar un respiro. Por supuesto, solo estoy dando la esencia de lo que dijo, ya que mi conocimiento del alemán no es suficiente para tomar notas taquigráficas. Pasaron 2 o 3 años, continuó Su Alteza Imperial, después de asegurarse de que el abogado aún le prestaba toda su atención. Llegó el armisticio, las revoluciones en los países conquistados, mi familia, como sabe, cayó en tiempos difíciles. Por el otro lado, los Varley no habían tenido más que suerte. En la propiedad que les di sin pensarlo, se descubrió un rico pozo de petróleo. El viejo Varley estaba a punto de convertirse en millonario. Su sobrino se había distinguido en la guerra, fue gravemente herido y enviado a casa inválido justo antes de la revolución. En el invierno de 1922, el viejo llevó a su hija de vacaciones a Lido. Allí conocieron un hombre llamado von Wildemer, que por entonces causaba gran impresión en los diversos balnearios continentales donde se congregaba la riqueza, la aristocracia y, permítame añadir, aventureros de todas las naciones.
Aunque de ascendencia alemana, el hombre tenía pasaporte británico y por lo tanto presumiblemente había establecido su nacionalidad británica. Bueno, señor, para mi horror y asombro, supe luego por medio de los periódicos que mi todavía amada Katinka se había casado con ese hombre, a quien ya sospechaba de ser un aventurero o peor. No sé si fue coaccionada a casarse o simplemente influida por el despecho. Durante los últimos años hice muchos intentos para ponerme en contacto con ella, pero siempre se negó a recibirme. Tampoco puedo decir si eso fue por su propia voluntad o por coacción de su padre. Y así terminó un idilio perfecto, comentó mi jefe con un suspiro y una mirada benigna dirigida a su distinguido visitante. No del todo, replicó el archiduque. Mi interés en Katinka solo terminará con mi vida, y ahora, continuó, llego al punto principal de mi historia. Hace aproximadamente un mes me encontraba en Budapest, y allí me encontré con Anton Varley, el sobrino del viejo, y por lo tanto pariente cercano de Katinka. Me dijo que había estado en la ciudad un tiempo arreglando sus asuntos, ya que su tío había muerto recientemente. Por supuesto, le pregunté por Katinka, y de inmediato se mostró preocupado. Había recibido una carta unos 2 días antes de Wildemar, rogándole que viajara a Inglaterra inmediatamente. Katinka, nunca muy fuerte, había consultado a un especialista en Londres, quien recomendó una operación seria. Von Wildemar, desconsolado, suplicó a Anton que acudiera de inmediato para que Katinka tuviera a alguien de su propia familia cerca en caso de que las cosas tomaran un giro fatal. Naturalmente, continuó el archiduque, presioné a Anton con preguntas. Me contó que von Wildemar y su joven esposa estaban ahora establecidos permanentemente en Inglaterra y que él, Anton, acababa de ir a la compañía del coche-cama y había reservado su plaza en el expreso París-Calais para el día siguiente. Nos despedimos entonces, pero no sin antes hacer que Varley me diera su palabra de honor de que me enviaría noticias de Katinka tan pronto como llegara a Inglaterra. Bueno, preguntó el abogado Milagro. ¿Y lo hizo? Ni una palabra, señor, respondió el archiduque, y he estado casi loco de ansiedad. ¿Le escribió, supongo, o le mandó un telegrama? No sabía dónde encontrarlo. Londres es un lugar muy grande, pero llegué al extremo de enviar telegramas a los principales hoteles y en cada caso recibí la respuesta: no hay nadie con ese nombre aquí. ¿Y qué hay de ese tal Wildemar? Eso es justamente, señor Mulligan, exclamó el archiduque. Quiero que me ayude a encontrarlo. Este señor Varley, ¿ese es el nombre? ¿No le dio la dirección del hombre? No. ¿O donde él mismo estaría alojado? No. ¿No cree que tal vez no hay noticias puede ser buena señal? Puede que haya olvidado escribir o que la señora Wildemar le haya impedido hacerlo. Albergaba esa esperanza durante un tiempo, señor Mulligan, aunque sabía que Anton Varley era un hombre de palabra. Pero hice consultas tentativas en el Banato, donde está situada su propiedad, y encontré que ni su administrador, ni su abogado, ni sus banqueros habían tenido noticias de él desde el momento en que salió de Budapest hace un mes. ¿Fue idea suya entonces venir a Inglaterra y buscar a su amigo? Por él y por Katinka, respondió el archiduque con determinación. Estoy convencido de que hay alguna villanía en marcha por parte de ese sinvergüenza de Wildemar. ¿Su Alteza sabe mucho sobre él? Preguntó el abogado con tranquilidad. Sé, respondió el archiduque encogiéndose de hombros, que, lejos de ser un hombre rico, es solo un aventurero, y que en su momento, bajo varios alias, fue bastante conocido por la policía en Europa Central. Estoy seguro de que solo se casó con mi pequeña Katinka porque pensaba que era una heredera, y que su vida debe ser un infierno ahora que sabe que no lo es. Hubo otra pausa. Pude ver que el abogado reflexionaba sobre lo que había oído, y yo, que conozco cada línea de expresión en ese divertido rostro rosado suyo, también noté que estaba desconcertado. Déjeme aclarar un poco más el asunto de la propiedad con el pozo de petróleo, dijo finalmente. Usted dice que fue dejada a su amigo, que él ha desaparecido. ¿A Anton Varley? Sí. ¿Por su tío? Sí. ¿Absolutamente? ¡Absolutamente! ¿Por qué no le dejó el viejo a la hija? O al menos una porción para ella.
Por la sencilla razón, señor, de que su hija se casó con un extranjero, y que un húngaro de esa clase odia ver la tierra en posesión de un extranjero. Muy bien, asintió el abogado con un gesto. En ese caso, como la señora Wildimer no tiene interés en la herencia de su pariente, su esposo tampoco tendría, y por lo tanto se elimina de inmediato un gran motivo para la mala jugada. Sí, es cierto, admitió el archiduque, y le confesaré, señor, que esta es la causa principal de mi problema. Parece no haber motivo para la mala jugada, y sin embargo, estoy seguro... Deberían haber visto al abogado Milagro en ese momento, encogido en su enorme sillón, con su ropa negra puesta como le daba la gana sobre su corpulento cuerpo, su rostro y manos brillantes y rosadas, sus ojos bajos como una doncella de la era victoriana escuchando su primera proposición. Pude ver una expresión de impaciencia y decepción que se formaba como una nube de tormenta en el ceño del archiduque. «Entenderá, señor Mulligan», dijo al fin, «que me es imposible acudir yo mismo a la policía inglesa con este asunto por una docena de razones. Primero, no deseo, por el bien de mi familia, que mi nombre se mezcle en un asunto que probablemente terminará en el tribunal criminal. Segundo...» «Permítame interrumpir», intervino el abogado con una elegante señal de su recordeta mano. «Pero encuentro que su primera razón es tan excelente que no necesito molestarle con otras 11 más». El archiduque frunció el ceño nuevamente. No le gustaba la ligereza de ese irlandés gordo y desaliñado, y estoy seguro que, en parte, deseaba no haber venido. Se hizo un silencio incómodo, y pude oír el golpeteo impaciente de un pie sobre el linóleo gastado. Entonces, de repente, toda la atmósfera de la oficina pareció cambiar. El ceño del archiduque desapareció. Su pie dejó de golpear con impaciencia. Con un gesto encantador, extendió la mano. «Puedo ver que puedo confiar en usted, señor», dijo. «Puede apostar lo que quiera que sí», respondió el abogado mientras estrechaba calurosamente la mano del joven. Y ese cambio ocurrió justo porque el abogado alzó la vista de repente y encontró la mirada desconcertada de su cliente. Era maravilloso cuánto podía transmitir aquel hombre con solo una mirada. El archiduque, debo decirles, se fue lleno de esperanza y confianza. Parte 2. Las tentativas de investigación por parte de la policía no arrojaron nada de valor. Es cierto que se estableció que un hombre armado con un pasaporte húngaro, en el que se le describía como Anton Barley, propietario terrateniente, oriundo de Temesvar en el Banat, y así sucesivamente, había pasado por la oficina de control de pasaportes en Dover el 28 del mes pasado, y que allí fue recibido por un caballero con quien se marchó en un Wolseley de 4 plazas, con equipaje incluido, que pertenecía a un conocido garage de Croydon. Pero quien había alquilado ese auto ese día en particular, o hacia dónde fue conducido, permanecía un misterio. Todo lo que los dueños del garage recordaban era que ese día, por la tarde, un caballero desconocido había ido a alquilar un auto sin chofer. Dio un nombre y dirección que, por supuesto, eran ficticios, pero no solo pagó el alquiler por adelantado, sino que dejó una suma bastante sustancial en depósito como garantía de que el auto sería devuelto al día siguiente en perfecto estado. Trajo el auto de regreso a la mañana siguiente. El depósito le fue, por supuesto, reembolsado, y ahí terminó la transacción. En cuanto al destino del auto y el uso que se le dio, los propietarios del garage no podían decir nada. Había recorrido unas 200 millas, o algo más que la distancia de Croydon a Dover y vuelta, y había sido visto en la carretera por un miembro de la AA hasta Hendon, al norte. Este hombre dijo que había 3 ocupantes en el auto y una pequeña cantidad de equipaje. Esa fue toda la información disponible. El abogado había puesto a la policía tras la pista, y ellos, por supuesto, continuarían con sus investigaciones, pero mientras tanto yo podía ver que mi jefe estaba preocupado. Casi 4 semanas habían pasado desde que Anton Barley desembarcó en Dover, y desde entonces nadie con quien tuviera alguna conexión, y en ese país ni en Hungría, había recibido noticia alguna de él. El abogado Milagro había tenido algo de correspondencia con la policía de Budapest. Confirmaron la versión del archiduque sobre la familia Barley en general y averiguaron que Anton Barley había obtenido una visa inglesa en su pasaporte aproximadamente una semana antes de partir hacia Inglaterra. Después de eso, en lo que respecta a las autoridades húngaras, la tierra podría haberse tragado a ese desafortunado joven. Debo decir que tanto la policía en Hungría como las personas que Barley empleaba para administrar su propiedad se mostraron extraordinariamente pasivas.
Parecían pensar que todo el asunto era competencia de la policía inglesa. Según ellos, era tarea de Scotland Yard encontrar a ese joven que había llegado sano y salvo a Dover, y se lavaron las manos del asunto. Cuando te digo que se habían iniciado todas las averiguaciones posibles para localizar a un anglo-alemán llamado Wildemer, que presumiblemente tenía una casa en algún lugar cerca de Londres y una joven esposa húngara, y que todas esas indagaciones habían fracasado, entenderás lo difícil que se había vuelto la tarea del señor Mulligan. Wildemer había desaparecido con la misma eficacia que el joven Anton Burley. «Tendremos que hacer algo más arriesgado», me dijo un día el abogado, «o llegaremos demasiado tarde». «¿Sospecha entonces de un asesinato?», le pregunté. «Un asesinato con un motivo que se me escapa por el momento», respondió, «pero asesinato al fin. Ya veremos». A la mañana siguiente apareció el siguiente aviso en la columna personal de The Times. Un caballero de mediana edad, con buen conocimiento de varios idiomas, se ofrece para trabajo en cualquier capacidad, ruso, húngaro y japonés como especialidad, documentos legales u otros traducidos con precisión. Escribir a apartado 15-193 The Times S4. Esto era el algo más arriesgado que el abogado había planeado. Pasó todo el día y el siguiente esperando ansiosamente una respuesta a su anuncio. Fue repetido durante 4 días consecutivos. Al cuarto día tuvo respuesta. Era una carta escrita en papel membretado que decía: «Thomas Pepit, agente de comisiones, 153 Tinley Street». Firmaba Thomas Pepit y solicitaba al anunciante presentarse en la oficina a las 10 de la mañana del día siguiente. Había una postdata que indicaba que la oficina estaba en el 3er piso y que no había placa de bronce en la puerta. «Puedo estar equivocado», dijo el abogado con una risa, «pero creo que...». Hizo una pausa y luego concluyó secamente: «Creo, Muggins, que nos vamos a divertir un poco». A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, encontré a mi jefe tan extravagante que al verlo por primera vez, genuinamente no lo reconocí. Su escaso cabello negro se erizaba en mechones por todo el cráneo. Una barba y bigote que parecían haber sido roídos intermitentemente cubrían su mentón y labio superior. Llevaba un sombrero de fieltro negro de ala ancha, una camisa blanda y un cuello no muy limpio, gafas con montura de acero y una corbata verde brillante. Parecía a todas luces como si tuviera una bomba lista para explotar en cualquiera de los 2 bolsillos de su saco de terciopelo marrón. Partió hacia Tinley Street muy animado, diciéndome que lo esperara en la oficina. Podía volver en 1 hora o podía tardar todo el día. Ahora, como te dije antes, mi papel en este asunto fue absolutamente nulo. Consistió en esperar todo ese día, el siguiente y la noche intermedia en una agonía de ansiedad. Pasé la mayor parte del segundo día en el despacho privado del señor Albertson. Aunque es una regla estricta en nuestra oficina que nunca hablo de los asuntos de mi jefe con nadie sin su autorización, sentí que esta vez las circunstancias eran tan inusuales y las posibles consecuencias tan terribles que esa regla debía romperse a toda costa. El señor Albertson estaba tan ansioso y preocupado como yo. Me prometió la máxima discreción, pero al mismo tiempo puso en marcha maquinaria secreta para averiguar algo sobre la misteriosa desaparición de mi jefe. Coincidió conmigo en que no era propio del abogado Milagro no haberse comunicado por teléfono ni de otra manera conmigo o con él. Que no lo hubiera hecho sonaba ominoso. «¿O está siendo retenido bajo coacción?», comentó pensativo el señor Albertson. «O, por supuesto, puede que haya sido llevado a alguna aldea remota donde la comunicación telefónica es imposible. Me niego a creer», concluyó poniendo su mano amable sobre mi hombro, pues vio que estaba muy angustiado. «Me niego a creer que le haya ocurrido algo más serio». Él mismo fue y me permitió acompañarlo al 153 de Tinley Street. Juntos subimos al 3er piso, donde nos encontramos con 3 puertas, 2 de las cuales tenían placas con nombres. La tercera estaba cerrada con llave. Preguntamos en las otras oficinas y en cada caso nos dijeron que la 3er oficina en ese piso había estado desocupada durante aproximadamente 1 mes, pero que hacía pocos días 2 personas habían venido a verla. 2 hombres, uno de los cuales parecía ser el empleado o quizás el sirviente del otro. Presumiblemente habían obtenido la llave del agente inmobiliario. Volvieron 1 o 2 días después, ayer concretamente, y pasaron cerca de 1 hora en el local, durante la cual recibieron la visita de un tercer individuo.
El empleado que nos dio esta información no pudo describir con mucha precisión a los 3 individuos, no los había notado particularmente. Solo pudo decir que uno era muy alto y apuesto, con bigote rubio rojizo y vestido como un caballero. El otro tenía una barba corta y roja y llevaba puesto todo el tiempo un sombrero Homburg de ala ancha. El hombre que vino ayer a visitar a esos dos era, según la opinión del empleado, obviamente un extranjero. La descripción que nos dio coincidía en todos los aspectos con el disfraz de mi jefe. Parece que, después de la entrevista, los 3 hombres bajaron juntos y entraron en un brougham para viajeros que esperaban a la puerta. Rastrear un brougham común en el laberinto de tráfico alrededor de Shaftesbury Avenue era en ese momento una tarea imposible. El señor Albertson y yo, habiendo averiguado el nombre y la dirección del agente inmobiliario encargado de los locales de Tyne Street, fuimos allí, pero nuestras indagaciones en esa dirección fueron infructuosas. Nunca entregaban la llave de esas oficinas a nadie. Un empleado siempre acompañaba a cualquier posible inquilino que quisiera ver las habitaciones. Ni recordaban a ningún caballero alto y apuesto con bigote rubio haciendo averiguaciones sobre el local. Obviamente, alguien con intenciones delictivas había ido al lugar, tomando un molde de cera de la cerradura y usando el local para algún propósito nefasto a un desconocido. Confieso que regresé a casa esa tarde en un estado cercano al frenesí. Todo ese día transcurrió, y también el siguiente y la noche intermedia, sin noticias de mi jefe. El señor Albertson fue la amabilidad en persona y me aseguró que, si transcurrían otras 12 horas sin noticias, él mismo se encargaría de poner en marcha toda la maquinaria de Scotland Yard para buscar a mi jefe. «Estoy convencido de que está bien», me repetía una y otra vez, «y que nuestras vidas no valdrán ni una hora cuando se entere de que nos hemos entrometido en sus asuntos». No podía compartir su optimismo, y lo que padecí durante las siguientes 12 horas desafía toda descripción. No fue sino hasta la madrugada del día siguiente que... Pero no debo anticiparme. Basta por ahora decir que fue el abogado Milagro en persona quien nos contó a mí y al señor Albertson la aventura que le sucedió después de que salió de nuestra oficina aquella mañana memorable rumbo al 153 de Tyne Street. Parte 3. Creo que será mejor darte el relato de la aventura del abogado Milagro con sus propias palabras. Se lo contó al señor Albertson y a mí, y tomé notas taquigráficas de las partes más destacadas de su narración. Lo que nos dijo fue esto. Exactamente a las 10 de la mañana del día que ustedes bien conocen, subí los 6 tramos de escaleras hasta el 3er piso del número 153 de la calle Finley. Al llegar al rellano, me detuve un momento, preguntándome cuál de las 3 puertas que tenía frente a mí debía abrir. Cuando una de ellas se abrió y salió un hombre cuyas principales características eran una barba roja y espesa y un cabello algo más oscuro, tieso y rebelde. Afirmó saber de inmediato quién era yo y en todo caso parecía estar esperándome. Me pidió que entrara a la oficina. Estaba completamente desprovista de muebles, alfombras e incluso cortinas, y el polvo cubría todo por igual. A mi izquierda había una puerta con la leyenda «Privado», y por allí fue conducido a una oficina interna, casi tan vacía de mobiliario como la otra, y desde luego tan cubierta de mugre como la anterior. Además, era muy oscura, pues una persiana raída estaba bajada sobre la ventana. Había una mesa en el centro del cuarto y también una silla en la que estaba sentado de espaldas a la ventana un hombre alto, de hombres anchos, vestido como un abogado de familia o un miembro de la bolsa. Llevaba unos grandes anteojos de montura de hueso con cristales tintados. Pero no necesito describirlo más, ambos lo han visto ya. «Una gran alegría invadió mi alma», continuó el abogado con una risita. «Todos hemos visto ese tipo de mise-en-scène antes, y a simple vista supe que tenía entre manos una presa para mi amigo Albertson, incluso si ese caballero bien vestido no era la persona que buscaba. Pero para entonces estaba bastante seguro de que sí lo era. Por supuesto, empezó con una larga perorata sobre haber tomado prestada su oficina de un amigo por unos días, sin haberla visto antes. Yo me quedé de pie, ya que no había sillas, jugueteando con mi sombrero y resoplando como si estuviera resfriado. Luego vino una historia aún más descabellada sobre estar en Inglaterra para negociar propiedades en Europa Central y Sudoriental. Su problema del momento era que un cliente suyo, muy adinerado, deseaba concretar la venta de una parcela en el sur de Hungría antes de morir.
Estaba muy enfermo, según explicó mi interlocutor, y quería que la transferencia se realizara y que su firma se estampase lo antes posible. Era una cuestión de corregir una gran injusticia, y si no se concretaba la venta, la tierra pasaría al gobierno de Yugoslavia, que, como seguramente sabía, eran enemigos mortales de Hungría y los húngaros. Desde luego, escuché toda esa basura con el mayor respeto e interés, y cuando mi amigo hizo una pausa para tomar aliento, le pregunté humildemente de qué forma podía ayudarlo. «¿Traducirá al húngaro?», me respondió, «la escritura de venta que el abogado inglés de mi cliente ha preparado para él. Una vez hecho esto, solo se necesitará la firma de mi cliente, y como usted estará presente, puede firmar como testigo. Por cierto», continuó con aire despreocupado, «¿cuál es su nombre y ocupación y dónde vive?». Le dije que mi nombre era Wilhelm Mühlenkamp, que vivía en el número 175 de la calle Mill en Upper que había sido auxiliar de abogado, pero que, por una desgracia inmerecida, etc. Esto pareció encantarle, pues me preguntó con jovialidad si alguna vez había estado en prisión. Le aseguré que no, y también que estaba dispuesto y capacitado para hacer el trabajo requerido, ya que conocía a fondo el idioma húngaro. «¿Qué podría ser mejor?», respondió alegremente mi simpático amigo. «¿Por qué no viene conmigo ahora mismo? Podemos terminar el asunto hoy, y habrá un billete de 5 libras por su molestia». «Por supuesto, esta vez», retomó el abogado tras una breve pausa, «supe que estaba en el camino correcto y bendije la inspiración que me llevó a poner el anuncio en The Times». Seguía mi amigo escaleras abajo, con el otro, el de la barba roja y espesa, cerrando la marcha. Abajo, una de esas berlinas grandes de un solo caballo, como las que usan los viajantes de comercio, esperaba en la puerta. Mi amigo me invitó amablemente a subir, y así lo hice. Pero en ese punto, la narración del abogado fue interrumpida por una exclamación del señor Albertson. «¿Y me quiere decir Mulligan que subió a ese vehículo ahí mismo, en compañía de esos 2 asesinos?» «¿Cómo si no iba a saber dónde tenían escondido ese pobre muchacho?», replicó el abogado con calma. «¿No podía usted haber...?» En fin, fui, y como esperaba, encontré el interior de la berlina en completa oscuridad, con postigos, no solo cortinas, en todas las ventanas. Mi amigo hizo un comentario casual sobre que la luz le molestaba los ojos, cosa que por supuesto ignoré. Me habían hecho sentar a su lado, con el bello pelirrojo frente a mí. El trayecto duró más de 1 hora. Traté de mantenerme orientado, pero después de un tiempo la falta de aire y sin duda algún sutil somnífero también me fueron adormeciendo. Ninguno de mis acompañantes hablaba y al poco rato algo me sobresaltó. Al parecer me había dormido. Ya nos habíamos detenido. Los 2 hombres bajaron y me indicaron que los siguiera. Al bajar al pavimento eché un rápido vistazo a mi alrededor. Estábamos en una calle de casas pareadas con los habituales jardincitos al frente y al fondo y un terraplén ferroviario detrás. Justo en ese momento pasó un tren y por el espacio entre 2 bloques de casas alcancé a ver una locomotora de la LINE. Por esto y por la disposición del terreno deduje que estábamos en las cercanías de Finsbury o Southampton. Pero, como es de esperar, no me dieron tiempo para investigar más. El hombre de la barba roja me tomó del brazo y me dejé conducir al interior de la casa, no sin notar que tenía el número 171 y que el número 173, que estaba pegado, estaba en alquiler. Se reirán cuando les diga que lo primero que me llamó la atención al entrar en esa casa fue el olor a un bistec con cebollas, un olor no desagradable en sí mismo, pero que impregnaba todo. Me condujeron al comedor de la planta baja y mi nuevo empleador me dijo muy jovialmente que sería mejor que almorzara con él. Acepté encantado, pero pedí permiso para llamar por teléfono a mi madre, que me estaría esperando en casa. «Lo siento, amigo», comentó secamente, «pero no hay teléfono en la casa, y el más cercano está a medio kilómetro, y el almuerzo se enfría». Pude ver que las 2 hienas, ahora que estaban en su guarida, se molestaban menos de intentar engañarme. Naturalmente me mostré tan inocente y desprevenido como podían desear. Durante el almuerzo, mi nuevo amigo me dijo que se llamaba De Florian y que era italiano. También habló mucho más sobre sus asuntos internacionales. Nos atendía el pelirrojo, a quien De Florian, lo llamaré así si no les molesta, llamaba Smith. Después del almuerzo, mi empleador me llevó a una habitación en el 2º piso, en la parte trasera de la casa. Había una mesa frente a la ventana, que era de un vidrio grueso y esmerilado. También había un par de sillas, un sillón muy desvencijado, unas estanterías y otros muebles en estado lamentable.
De Florian tomó un libro de una de las estanterías y lo colocó sobre la mesa frente a mí. «Mi obra», dijo con brusquedad, «quiero que la traduzca al inglés. El cliente del que le hablé está fuera un par de días. Puede aprovechar el tiempo haciendo este trabajo importante. Por ahora se quedará en la casa. Le pagaré 2 libras por día, además de las 5 libras que le prometí, y le prestaré lo que necesite para la noche. Cualquier carta que escriba puede dársela a Smith. Él va al correo todos los días a las 5. Sobre la mesa había un paquete de hojas manuscritas, una carpeta secante, una estilográfica. De Florian me dio unos cigarrillos y una caja de fósforos. Luego se fue. Eché un vistazo al libro. Estaba en húngaro y se titulaba Memorias de un aristócrata húngaro en la corte de Francisco José I. Por supuesto, la traducción era solo una excusa, y también, por supuesto, yo era un prisionero en la casa. Intenté abrir la ventana. Estaba firmemente cerrada y no pude moverla. Empecé haciendo una parte de la traducción. Luego, cuando oscureció, me senté a reflexionar. La situación me interesaba y pensaba en Maggins, cada vez más preocupado por mí, esperando que no hiciera una tontería. Me dejaron solo toda esa bendita tarde y había avanzado por lo menos 5.000 palabras de las memorias del aristócrata húngaro cuando mi amigo Smith irrumpió sin ceremonias en la habitación para decirme que la cena estaría servida en un cuarto de hora. Le pedí que me mostrara mi habitación para poder lavarme, y así lo hizo. La habitación era un agujero horrible al lado de donde había estado trabajando, y la ventana aquí también era de vidrio grueso e inmóvil. Bien, pensé, y bajé tranquilamente. El olor a bife con cebollas era más fuerte incluso que antes. Como ya habíamos tenido ese delicioso plato en el almuerzo, me pregunté si lo repetirían. Para mi asombro, al entrar en el comedor, no solo encontré a de Florian sentado a la mesa, sino también a una joven encantadora, a quien presentó como su esposa. Era muy hermosa y habría sido deslumbrante si no se la viera tan enferma y si sus ojos no mostraran evidentes huellas de llanto. No dijo ni una palabra durante toda la cena, y solo una vez capté una rápida y furtiva mirada inquisitiva que me dirigió. El resto del tiempo permaneció con los ojos fijos en su plato, mientras de Florian hablaba y mentía como un contador de gas. Después de la cena me dejó con la dulce compañía de su precioso esposo, y al poco tiempo empezamos a oír las dulces notas de su voz desde la habitación contigua. Cantaba algunas de esas preciosas canciones folclóricas húngaras, tan llenas de pasión y melancolía que Hubbard y Brahms nos han dado a conocer. Aun si hubiera tenido la más mínima duda sobre la identidad de Florian, ahora habría quedado completamente despejada. Esa era la amada del archiduque, Katinka Barley, prisionera, como yo, de ese canalla Waldemar, alias de Florian, y quién sabe cuántos nombres más. Pero a diferencia de mí, una prisionera que hacía tiempo había perdido toda esperanza. A las 10 en punto murmuró algo parecido a un «buenas noches». Smith trajo whisky con soda, que rechacé, y al poco tiempo subí a mi habitación. Y hacia la cama. Por supuesto, pasó una eternidad antes de que pudiera dormirme, pero debía haber cabeceado un rato, porque de repente me desperté sobresaltado, seguro de haber oído un grito humano. Mencioné que no había luz eléctrica en la casa, y que una habitación sin ventilación no me agradaba la idea de dormir con el gas medio abierto. Por supuesto, soy una de esas personas metódicas que nunca van a ningún lado sin una pequeña linterna eléctrica en el bolsillo. La encendí y me senté en la cama escuchando. Encima de mi cabeza oí pasos pesados y un murmullo de voces, luego nada más. No pasó nada más hasta alrededor de las 3 de la tarde del día siguiente. Había desayunado solo, trabajado en esas tontas memorias hasta la hora del almuerzo y almorzando con de Florian y su joven y silenciosa esposa melancólica. No hace falta decir que ahora tenía pruebas claras de que, en efecto, era un prisionero. Todas las puertas, incluida la de la calle, estaban firmemente cerradas, y las ventanas con rejas, contraventanas y candados por la noche. No es que quisiera escapar aún. Primero quería desentrañar el misterio de Anton Varley, y esos 2 bribones eran los bastante astutos y rápidos como para huir en cuanto se dieran cuenta de que me había escabullido. También sospechaba con fuerza que había más de 2 sinvergüenzas en la casa. A las 3 en punto, entonces, de Florian entró en mi habitación y me dio el borrador de un documento en inglés para traducir al húngaro.
Era, como esperaba, una escritura de venta por la suma de 20.000 libras esterlinas de propiedades que incluían algunos pozos de petróleo, ejecutada por Anton Varley a favor de su prima, Katinka Varley, esposa de Simon D. Wildemer de Londres, Inglaterra, y contenía la ominosa frase «Recibo que por la presente reconozco». Así se me reveló la parte principal de la infernal trama. Pronto, esperaba, tendría en mis manos el resto. Una cosa me tranquilizaba: Anton Varley aún estaba vivo. Wildemer, alias de Florian, se sentó en mi habitación fumando cigarrillos mientras preparaba la traducción. Cuando terminé, recogió los documentos, tanto el original en inglés como la traducción, y me ordenó bruscamente que lo acompañara. Subió las escaleras hasta una habitación justo encima de la mía y lo seguí. Aunque todavía era de día, las cortinas estaban corridas y el gas encendido. Había 2 personas en la habitación, una mujer repugnantemente obesa y sentado en un sillón junto a la chimenea, un hombre que a primera vista parecía moribundo. Cuando entramos, miró a Wildemer como un perro que esperara un castigo. Pero Wildemer sonrió ampliamente y le dijo jovialmente: «¡Hola, Anton! ¿Te sientes mejor hoy, eh?» La mujer obesa entonces se encogió de hombros y comentó secamente: «Oh, ya está bien, no nos dará problemas». «Puedo asegurarles», continuó el abogado con énfasis, «que de haber estado seguro de que no había más que esos 2 rufianes y la mujer gorda en la casa, me habría arriesgado a derribarlos allí mismo, uno tras otro, y sacar al pobre Anton Varley y a Katinka de esa casa como pudiera. Pero ya había oído los pasos de Smith en la escalera detrás de mí y otro más además de él. Los actos heroicos, lo sentía, solo sellarían la condena de Anton y la mía». Wildemer puso ahora los 2 documentos sobre la mesa y, sacando un par de sellos de goma y una almohadilla de tinta de su bolsillo, procedió a sellarlos y finalmente les colocó un par de estampillas postales de alto valor. Ya había notado que los sellos de goma llevaban la leyenda «Delegación húngara, Londres». Wildemer le tendió entonces una estilográfica a Anton. «Bien», dijo cordialmente, «firme aquí, ¿quiere?». Pero Anton no tomó la pluma. «No firmaré», dijo con voz ronca. «No seas tonto», replicó Wildemer con calma. «Se lo debes a Katinka, sino a ti mismo». Anton, sin embargo, se mantuvo firme. No firmaría, y yo admiraba su valor y obstinación cuando Wildemer hizo algo muy extraño. Fue hacia una especie de gran armario de roble que estaba en un rincón de la habitación y abrió sus puertas. Inmediatamente me llegó ese horrible olor a bife con cebollas que me había fastidiado todo el tiempo. Estaba mirando a Anton en ese momento, y en un instante comprendí toda la maldad. Esos malditos estaban matando de hambre al pobre muchacho para forzarlo a cumplir sus planes y aumentaban la presión haciéndole oler comida cuando estaban especialmente obstinados. Incluso ahora se puso verde y cayó en lo que parecía un desmayo mortal. Dios mío, me costó mucho, se los aseguro, mantener una expresión serena e ingenua. Me esforcé por parecer un completo idiota y afortunadamente lo logré porque Wildemer murmuró con toda naturalidad: «Lo peor de esta casa es que el olor de la comida lo impregna todo». Luego añadió: «Bueno, no molestaremos más al pobre hoy. Supongo que mañana se sentirá mejor. Lo peor es que ese joven bribón ya recibió su cheque por 20.000 libras, el producto de la venta, y mientras no firme estas transferencias, yo, como agente de la compradora, soy responsable ante ella por la suma». Luego salió de la habitación llevándose sus documentos. Cuando estaba por irme a la cama esa noche me dijo: «Mañana se resolverá este asunto, estoy seguro, y supongo que entonces querrá volver a casa». Bueno, claro está, ya me había dado cuenta de que no había tiempo para perder si ese pobre joven Varley quisiera salir vivo de esa casa. Recuerden que, aunque sabía que era un prisionero, hasta entonces no había querido escapar. Pero ahora las cosas eran distintas. Esta noche, a cualquier riesgo, debía salir de la casa y contactar a la policía. El amor se ríe de los cerrojos y también lo hace un servidor. A la 1 de la madrugada emprendí mi aventura. Bajé las escaleras sigilosamente, guiándome con la luz de mi pequeña linterna. Mi intención era explorar primero todas las posibles salidas, y si al final todo estaba cerrado, volver a mi habitación y escapar rompiendo la ventana, aun a riesgo de despertar a toda la banda de asesinos. Era por ese pobre Anton que deseaba y esperaba lograr una salida silenciosa de esta hospitalaria casa.
Suponiendo que Wildemer y su esposa ocupaban el piso justo debajo del mío, no probé las puertas de ese nivel, sino que bajé en silencio hasta el pasillo de la planta baja. La puerta de la calle estaba firmemente cerrada, igual que las puertas del comedor y la sala que daban al pasillo. Ninguna podía abrirse sin hacer un ruido considerable. Luego bajé al sótano. Allí encontré la cocina y otras pequeñas dependencias, cuyas puertas estaban abiertas, pero las ventanas tenían contraventanas de madera al frente, sujetas por una barra de hierro plana, asegurada con un candado. Pensé que mi amigo Smith era un buen artesano para este tipo de cosas, ya que las casas de South Tottenham o Finsbury Park no suelen tener ese tipo de protecciones. De todos modos, no había salida posible por allí. Por un momento pensé en una lima. Si pudiera limar una de esas barras de hierro... Abrí el cajón de la mesa de la cocina y del aparador con la vaga esperanza de encontrar algo así, cuando de repente, sin la menor advertencia, sentí un golpe terrible en la cabeza. Vi las estrellas, te lo aseguro, y al momento siguiente estaba tendido en el suelo de piedra. Lo que ocurrió después, por supuesto, es pura conjetura. Imagino que Smith dormía en algún lugar del sótano y que yo había hecho más ruido del que creía, y que durante el tiempo que estuve hurgando en el cajón, el muy canalla me descubrió, se me acercó sigilosamente por detrás y me derribó. Después de eso, naturalmente, subiría a contarle a Wildemer lo que había hecho, y los dos rufianes decidirían si valía la pena matarme de inmediato o esperar otra oportunidad. En medio de mi estado de semi-inconsciencia, estaba vagamente consciente de sonidos de movimiento en alguna parte de la casa, y luego del tintinear de una campanilla. Ya sabes cómo vuelve la conciencia poco a poco. Bueno, en este caso fue ese tintineo persistente lo que hizo que mis sentidos regresaran de golpe. El teléfono, gracias al cielo. Había un teléfono en algún lugar cercano, y si esos asesinos allá arriba me daban 5 minutos de margen... Estaba todo oscuro, por supuesto, pero ahora venía un golpe de suerte. Cuando abrí el cajón de la cocina tenía la linterna en la mano, medio oculta en el bolsillo del abrigo. Si al caer no se había dañado, podría actuar con mayor seguridad y rapidez. Metí la mano en el bolsillo. La linterna estaba allí. Funcionaba perfectamente. Gracias a Dios por eso. Me incorporé con esfuerzo. Sabes que tengo el físico de un caballo, y aunque me sentía bastante mareado, podía mantenerme en pie y caminar. El sonido de la campanilla me guió. El teléfono estaba justo afuera de la puerta de la cocina. 3 minutos más y todo estaría bien. Levanté el auricular justo a tiempo, creo, porque en la distancia tenue sobre mi cabeza había detectado vagamente el sonido de una puerta que se abría y se cerraba, y voces y movimientos más claros que antes. Habría dado mucho por saber quién llamaba a esta guarida de ladrones a esa hora de la noche, pero no había tiempo para eso. Esperé 60 segundos interminables, mientras desde el rellano del piso de arriba llegaba el sonido de la voz de Smith en una conversación incesante, seguido por unas cuantas maldiciones de Wildemer. Dios mío, esos segundos. Te aseguro que nunca he conocido un tiempo en que pasara tan lentamente. Entonces, por fin, sentí que podía volver a llamar a la central telefónica, y creo que nunca en mi vida escuché un «Hola», más bienvenido. Respondí. «Comuníqueme de inmediato con la comisaría más cercana al lugar desde donde estoy hablando, y denles también este número de teléfono, y díganles que llamen enseguida si valoran sus vidas». Afortunadamente, el operador al otro lado de la línea fue rápido e inteligente, y también lo fue el sargento de policía, que logró comunicarse conmigo dentro de los siguientes 2 minutos. ¡Cielos santos! ¡Esos 2 minutos! Cuando te digo que podía oír a Smith y Wildemer bajando las escaleras, podrás imaginarte cómo me sentía. Por suerte, como muchos extranjeros, mantenían una conversación incesante todo el tiempo, y se detuvieron en el descansillo, sin duda para acordar la forma especial en que iban a silenciarme para siempre. Luego, por fin, logré comunicarme con la comisaría. Les dije que localizaran la casa mediante su número telefónico, que enviaran de inmediato a media docena de hombres y que forzaran la entrada. Les di mi nombre, que es bastante conocido en todas las comisarías de Londres, y finalmente colgué el auricular. Justo a tiempo, te lo aseguro. Esos asesinos ya estaban en el pasillo, justo encima de mí. Pero ya estaba a salvo. Apagué la linterna y me arrastré de vuelta a la cocina, donde me dejé caer tan pesadamente sobre el suelo de piedra que me di otro golpe en la pobre cabeza, lo bastante fuerte como para hacerme ver otra constelación de estrellas. Ahora sí que me sentía bastante mal y raro, y supongo que debía de parecerlo también, porque apenas fui consciente de la aproximación de esos 2 bellacos, y al rato escuché la voz de Wildemer diciendo con tono agradable: «¿Todavía no está muerto?».
Hubo algunos murmullos que no alcancé a entender y luego una voz femenina, que supuse que era la de la mujer gorda. Ciertamente no era la de Katinka. Dijo: «Lárguense ustedes dos, yo abriré el gas, así se evita el desorden». «Agradable, ¿no es cierto?», continuó el abogado con su inimitable risita. Y lo hizo la vieja diabla. Podía oírla pisoteando por la habitación. Sin duda estaba ocupada tapando rendijas y grietas alrededor de puertas y ventanas y metiendo papel por la chimenea. Luego se fue y al minuto siguiente ya empecé a notar ese nauseabundo olor a gas. Busqué la linterna en mi bolsillo. No funcionaba. Bueno, no voy a aburrirte con los detalles de los minutos siguientes, que pasé en total oscuridad, mareado y aturdido por los golpes en la cabeza, tratando de localizar el lugar de donde provenía ese espantoso olor a gas. Realmente creí que esta vez era el final, cuando de repente, justo en el momento en que la resignación al destino se había vuelto mi sensación dominante, escuché el fuerte timbrazo de una campana, seguida por golpes y martillazos en la puerta principal. «La policía, por fin». El sonido me dio un cierto recrudecimiento de fuerzas. Tanteé hasta encontrar la puerta, por suerte, justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, y lo único que recuerdo es que, poco después, el sargento Murray me encontró tirado boca abajo, con los brazos extendidos, en el pasillo frente a la puerta de la cocina. Creo que la mujer gorda luchó como una fiera cuando Murray y sus hombres por fin lograron entrar en la casa. Smith intentó escaparse por una ventana del piso de arriba, pero fue atrapado en el intento. En cuanto a Wildermer, simplemente se desplomó. Los nervios y el coraje que a menudo se asocian con la villanía lo abandonaron por completo. Parte 4. Valor y coraje, cielos santos. ¿Alguna vez escuchaste una narración más emocionante de valentía y arrojo, contada con tanto buen humor y modestia? El abogado Milagro parecía tomarse su aventura como algo de todos los días. Debo contarte que toda la banda, al parecer eran 4, tal como el abogado Milagro había sospechado, fue acusada de intento de asesinato. Anton Varley y mi jefe actuaron como fiscales. La astucia que Wildermer demostró a lo largo de su infernal complot contra Anton fue sencillamente maravillosa. Y debió de costarle bastante llevarla a cabo. Hizo venir al pobre muchacho desde Hungría y lo llevó a la casa que resultó estar en la calle Repperton, en South Tottenham, la cual había alquilado con ese propósito. Allí lo recibió y luego intentó por todos los medios posibles hacer que cediera sus bienes a Katinka. Finalmente se le ocurrió la horrorosa idea de matarlo de hambre para doblegarlo. Tenía toda clase de vilezas a su alcance y sabía exactamente cómo debía lucir un documento legal húngaro. Mandó hacer un sello de goma que imitaba el de la delegación húngara, pero su dificultad era que no sabía suficiente húngaro como para fabricar un documento que pareciera plausible en los tribunales de allá. Katinka, creo yo, que era una mujer muy valiente, se habría dejado matar antes que participar en semejante villanía, y me imagino que Wildermer estaba buscando a alguien cuando apareció el anuncio del abogado Milagro justo a tiempo. Quién era Smith y qué papel iba a desempeñar en la transacción nunca llegó a establecerse del todo. El tercer hombre tuvo que ser liberado, ya que no se pudo probar nada contra él. Pero lo que sí salió a la luz en el juicio fue que la mujer gorda era la única y verdadera señora Wildermer, así que ese encantador caballero sumó la bigamia a su ya bonito catálogo de delitos. Anton Varley y Katinka regresaron a Hungría después del juicio. Pobre mujercita. Me pregunto si nuestro amigo el archiduque ha compensado de alguna manera todo lo que ella sufrió en el pasado. Eso espero. Parecía un sujeto bastante decente y hoy en día ya no quedan muchas tradiciones familiares que mantener. Fin. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.